Técnicas de estimación de pruebas. Hay una serie de técnicas de estimación que podemos utilizar para determinar el esfuerzo necesario para realizar las pruebas correctamente. Dos de las técnicas más utilizadas son la técnica basada en métricas y la técnica basada en expertos. En la técnica basada en métricas, estimamos el esfuerzo de prueba en base a métricas de proyectos similares o en base a valores típicos. En cambio, en la técnica basada en expertos, hacemos la estimación basándonos en la experiencia de los dueños de las tareas. Quiere decir que en la basada en experto, yo hago una estimación en función de quién va a hacer la tarea puntual de prueba. Si la tarea de prueba es probar un servicio web, yo voy a estimar el esfuerzo de prueba en base a la persona que va a probar ese servicio web. Si hay otra tarea que es probar la usabilidad de una ventana en particular, yo voy a estimar en función a la persona que va a probar esa ventana. Porque obviamente en el equipo podemos tener a alguien que te diga, bueno, yo entiendo que eso no me toma mucho esfuerzo y que lo puedo hacer en 1 o 2 horas, en base a su conocimiento, en base a su experiencia. Pero asimismo puede haber alguien en el equipo que no esté muy familiarizado con esa prueba puntual y le tome más tiempo. Entonces, en la basada en métricas podemos citar el Burn Down Chart que se usa en entornos de desarrollo ágil, donde se va midiendo el progreso o el avance versus el tiempo disponible. Entonces, básicamente se plantea una caja de tiempo. En esa caja de tiempo se debe hacer una cantidad de puntos de historia, que es como se estiman las historias. Y se va midiendo en cada etapa si vamos acorde al tiempo o si vamos retrasado o si vamos adelante de la agenda o del cronograma. Es una métrica general y en base al resultado del sprint actual podemos entonces estimar el sprint siguiente. Es decir, bueno, si en un sprint pudimos hacer 80 puntos, el sprint que viene podemos hacer 80 o 90, dependiendo qué tanto conocimiento y dominio vaya adquiriendo el equipo sobre la herramienta. También tenemos la técnica basada en Planning Poker, que puede encajarse un poquito más con la técnica basada en experto. También se usa en ambientes ágiles, pero en esta, cada persona va a asignar una puntuación a cada historia de usuario. Digamos que tenemos una célula, un equipo de trabajo de 7 o 8 personas, y en esa vamos a estimar el esfuerzo de realizar una historia de usuario. Entonces, cada quien tiene un juego de cartas y todos volteamos la carta al mismo tiempo, indicando 1 a puntuación, siendo 1 la que requiere menos esfuerzo y siendo 13 el esfuerzo mayor. Entonces, se llega a un consenso. Si todos votan por la misma puntuación, automáticamente se elige esa puntuación como los puntos de la historia de usuario o el esfuerzo que conlleva realizar la historia de usuario. Ahora, si varias personas tienen números distintos, entonces se hace una confrontación o un intercambio de ideas entre la persona que dio la menor puntuación y la persona que dio la mayor puntuación. Cada quien explica su punto de vista, le comenta al equipo por qué entiende que es un 1, la otra persona le explica por qué entiende que es un 8, por ejemplo, y se repite la votación. Se repite 3 veces si no se llega a un acuerdo, no más de 3. A la tercera se elige la que en esa tercera votación tenga más apariciones o aquella por la que tenga más votos. Si por ejemplo de los 8, 3 personas votaron que era un 5 y los demás están divididos, si no hay más de 3 que votaron por otro número, entonces ese se queda como la puntuación. Entonces, estas son las dos técnicas principales que se utilizan hoy en día. Una basada en métricas en función a proyectos anteriores, similares al que estamos haciendo, y otra basada en experto, donde cada persona desde su punto de vista explica y determina qué tanto esfuerzo requiere una tarea en particular.
Si bien es cierto que en esa estimación de historias de usuario participa todo el equipo, tanto la persona que va a hacer la prueba como la persona que va a hacer el desarrollo, como la persona que va a hacer la interfaz gráfica de usuario, se estima el esfuerzo de la historia completa, pero el tester debe tener siempre en mente el esfuerzo de la prueba y que el número por el cual el vote en esa estimación esté acorde y alineado con el esfuerzo que conlleva probar la aplicación. Quizá un desarrollador dice, bueno, el esfuerzo de prueba para esta historia son 2, porque es muy sencillito, es solo yo cambiar esto y esto. Pero quizá es muy difícil de probar. Entonces ahí es cuando entra en juego el probador y dice, esta historia requiere más esfuerzo de ahí. Yo entiendo que es un 8 porque probar es un poco complejo, hay que generar unos datos que no están muy claros, etcétera, etcétera, y se va afinando todo. Al final se estima la historia completa, pero el probador debe siempre tener en cuenta las tareas específicas de prueba.